Buenas tardes a todos mis alumnos. Vamos a continuar con este tema de razones trigonométricas. Bueno, ya hemos practicado varias ocasiones cómo identificar los lados de un triángulo rectángulo, pero ahora vamos a aplicar calculando algunos de esos lados a través de las razones trigonométricas, ¿ok? Bueno, pues vamos a iniciar. En este caso lo que vamos a calcular en este ejercicio va a ser los lados de un triángulo conociendo ahora uno de sus ángulos y uno de sus lados. Ya en otras ocasiones habíamos utilizado el teorema de Pitágoras para calcular solamente lados, pero bueno, ahora en estos ejercicios vamos a conocer un ángulo y uno de los lados. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Observemos este triángulo. En este caso conocemos de este triángulo. Nosotros podemos observar que lo que conozco es este ángulo de aquí de 38 grados, ¿verdad? Conocemos cuánto mide, cuántos grados mide y conocemos también esta medida nada más. De tal forma que desconocemos, en este caso, desconocemos el lado A y el lado B. Son los que nos interesan a nosotros calcular. Quiero saber cuánto mide este lado A y cuánto mide este lado B, ¿ok? Entonces para ello vamos a utilizar las funciones trigonométricas, ¿ok? Bien, si recordamos un poquito, nosotros sabemos que para dado un ángulo o identificado un ángulo, vamos a tener un cateto opuesto, que es el que está del lado contrario, que no forma parte, vean cómo este lado no forma parte del ángulo. Entonces este es el cateto opuesto. Y tenemos un cateto adyacente, que este sí forma parte, es uno de los lados del ángulo. Tenemos entonces también a la hipotenusa. Aquí la pregunta sería, ¿cuál razón trigonométrica va a involucrar a la hipotenusa que conocemos y alguno de los otros catetos? Si nosotros recordamos, aquí tenemos las medidas de esos lados. Si nosotros recordamos, ya en sesiones anteriores habíamos observado que para calcular la función seno había que dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa y para el coseno el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente para la tangente teníamos que dividir o hacer la razón de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Veamos, de estas tres funciones, ¿cuál es la que puede involucrar, en este caso, a la hipotenusa? Y vamos a iniciar con el cálculo de cateto opuesto. ¿Cuál de todas estas, tres, tiene a los dos lados involucrados? Si observamos, nosotros identificamos que la función seno involucra al cateto opuesto y a la hipotenusa. Entonces, esta es la que nos va a servir para calcular la medida de B. Ahorita más adelante vamos a calcular la medida de A, ¿ok? Bien, si observamos, nosotros tenemos aquí, entonces la función, el seno de 38 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, si yo sustituyo los valores que tengo marcados aquí, ¿vale? Pongo aquí seno de 38, en lugar de cateto opuesto voy a poner la letra B y en lugar de la hipotenusa voy a poner el valor de 20. Ok, entonces si sustituyo quedaría algo así. Tal vez ahorita se pregunten, bueno, ¿y este 0.616 de dónde salió? Bueno, este 0.616, perdón, es un valor que obtuvimos de las tablas trigonométricas o también se puede obtener a través de la calculadora. ¿Ok? ¿Qué son las tablas trigonométricas? Vamos a revisarlo rápidamente. Vamos a ver. Las tablas trigonométricas no es otra cosa más que esto que estamos observando, que son valores ya conocidos para los ángulos. Es decir, si yo observo, aquí tengo
La medida de los ángulos desde 0, 1, 2, así va avanzando, 16, 17, 18, llega hasta 45 grados y aquí continúa, 46, 47, 48, 49, 50, etc. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale el seno de 1 grado, pues me voy a esta tabla de funciones trigonométricas y observo que para 1 grado el seno vale 0.018. Para el mismo ángulo de 1 grado, el coseno mide 1.000 y la tangente mide 0.818. Entonces, si yo voy al ángulo de 38 grados, observo que aquí está la función seno, aquí está la función coseno y aquí está la función tangente del ángulo de 38 grados. Como pueden ver, ya son números que ya están calculados. Entonces el que me sirve a mí es este de aquí, 0.616. ¿Ok? De ahí salió ese valor. Entonces, para este ángulo de 38 grados, la función seno vale 0.616. Y eso es lo que vamos a hacer siempre que tengamos o conozcamos un ángulo. Hay que ir a buscar ese valor en las tablas trigonométricas. ¿Ok? Bien, entonces, continuando con la explicación. Ya tenemos entonces identificados que la función seno va a ser aquella que nos va a servir para calcular el cateto opuesto. ¿Ok? Porque conozco la hipotenusa y porque entonces la función seno involucra esas dos. Si recuerdan, también ya en otra ocasión nosotros habíamos visto cómo despejar en este caso este tipo de situaciones de igualdades o de ecuaciones de primer grado. Si yo quiero despejar a la letra B, tenemos aquí a este 20 que está dividiendo, pues lo voy a mandar al otro lado, ¿verdad? Pero le va a cambiar la operación. Entonces, si estaba dividiendo, ahora ¿cómo va a pasar? Va a pasar multiplicando. ¿Ok? Y ahí tenemos entonces este 20, pero ahora de este lado multiplicando. Y bueno, pues solamente nos resta hacer esta multiplicación. Y el resultado de B es de 12.23. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo calcular el valor de A. ¿Ok? Vamos a ver cómo tenemos que calcular. Es básicamente lo mismo. Entonces, observemos aquí que ya conocemos entonces este cateto opuesto, ¿verdad? Este cateto de aquí ya sabemos cuánto vale. Ahora quiero saber cuánto vale este cateto de aquí. Recordemos que los catetos son aquellos que forman al ángulo de 90. Entonces, ¿cuánto vale este cateto A? Que vendría siendo el cateto adyacente del ángulo. Adyacente porque recuerden que es el que está junto o pegado al ángulo de referencia. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para calcular? De la siguiente manera. Nos preguntamos cuál función involucra, voy a tomar como referencia otra vez a la hipotenusa y ahora al cateto adyacente. ¿Cuál de todas las funciones que conocemos involucra a la hipotenusa y al cateto adyacente, que es el que me interesa ahora calcular? Bueno, pues si observamos, vamos a tener solamente una función trigonométrica, una razón trigonométrica que involucra a esas dos y va a ser la función coseno. La función coseno es la que va a involucrar a esos dos lados del ángulo de 38 grados. Entonces va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. De la misma manera, vamos a sustituir igual este valor de 0.788. Fui a la tabla trigonométrica a buscar ese valor. ¿Ok? Una vez identificado ese valor, vamos a checar rápidamente dónde está ese ángulo de 38 grados para la función coseno. Y aquí lo tenemos identificado. Vean. El ángulo es 38 grados, seno, coseno,
tangente. Esta es la función o este es el valor que a mí me interesa y de aquí lo obtuvimos. ¿Ok? Bien, entonces regresamos a nuestro ejercicio. Y bien, entonces esa función, al realizar ahora el despeje de esta letra A, que es el cateto adyacente, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué va a suceder aquí? Pues que este 20 de la misma forma está multiplicando y va a pasar ahora, perdón, está dividiendo y va a pasar ahora multiplicando de este lado. Aquí lo tenemos ya multiplicando. Y bueno, al multiplicar esta cantidad por el número 20 obtenemos que el lado A mide 15.76. ¿Ok? Pues es así como nosotros calculamos las razones trigonométricas. El ejercicio que se les va a quedar a ustedes va a ser que igual haciendo pues una búsqueda de cuáles son los datos que conocen en el triángulo rectángulo, identifiquen cuál es la función que les puede servir. ¿Ok? Bien. Pues vamos a ver entonces, estos serían los ejercicios que les van a aparecer en su hoja para que puedan resolverlos. Recuerden, las tablas trigonométricas son valores ya conocidos, valores que nosotros ya sabemos. Hay que ir a esta tabla, se las voy a dejar adjunta ahí en la plataforma para que ustedes la puedan checar, pero también la pueden ustedes visualizar en internet. Solamente le ponen así, tabla de funciones trigonométricas, y les van a salir muchos ejercicios de esos. ¿Ok? Pues hasta aquí la explicación, nos vemos para el siguiente.